Amén. Quiero invitarle que vaya a su Biblia, a la carta de Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 5 al 12. Primera de Corintios 16, vamos a leer los versículos del 5 al 12. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Nuestra Iglesia, Nuestra Iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de la obra del Señor en nuestra iglesia. La obra del Señor en nuestra iglesia. Muy bien, si usted tiene su Biblia, en Primera de Corintios capítulo 16, es el último capítulo de la carta de Primera a los Corintios. Quiero leer el versículo 5 al 12. Si usted lo tiene ahí y puede tener su bosquejo a la mano para que juntos podamos estudiar. La Biblia dice en el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Dice el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca, si usted puede ver el versículo 10, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Hoy vamos a hablar acerca de la obra del Señor. Y cuando de la iglesia se trata, hermanos, se trata acerca de la obra del Señor. Si pudiéramos resumir en una sola palabra la forma en la que el apóstol Pablo se comprometió con el llamado de Cristo en su vida, sería con excelencia. Él hacía con excelencia la obra del Señor. Pablo deseaba hacer con excelencia todo lo que tenía que ver con la obra del Señor. Así que él afrontó la misión que Dios le había asignado de predicar el evangelio con todo fervor, entregándose por completo a la obra del Señor. Miren, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, él mismo escribe y él dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. Que explica correctamente la palabra de Dios. Muy bien, la Biblia, hermanos, nos habla acerca de la importancia de Pablo al momento de hablar de la palabra, la importancia de Pablo al momento de hablar de la palabra de verdad, dice él. Hablando de ser un obrero, Pablo le anima aquí en este versículo a Timoteo a que sea uno bueno. Mira el versículo 15, para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Pablo dice a Timoteo, si vas a ser un obrero, sé uno bueno, porque la obra del Señor es algo serio. Es que debemos recordar, hermanos, que la obra de Dios, cuando Pablo habla sobre el tema, tiende a ponerse serio, entendiendo la seriedad de la importancia de la obra de Dios. Él nos anima encarecidamente a crecer en dicha obra y hacer lo mismo. 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Subraya la frase, por favor, no es en vano. Trabajar en la obra del Señor no es en vano. Pablo dice que gracias a la resurrección, nada de lo que hagamos en esta tierra en la obra del Señor es en vano. Algunas veces usted y yo dudamos de hacer lo bueno porque no vemos resultados inmediatos. Pero recuérdese, hermano, que desde la perspectiva celestial,
usted debe de entender que es posible que frecuentemente lo bueno se convierta como el resultado de nuestros esfuerzos. Lo bueno toma su tiempo y la obra del Señor, según Pablo, es algo bueno. Si realmente creemos en que Cristo ganó la victoria final, esto debiera a nosotros cambiar nuestra manera de vivir, darnos una nueva perspectiva. Así que no se desaliente frente a una aparente pérdida de resultados mientras usted ve la obra del Señor avanzando. No se desanime porque la obra, según el apóstol Pablo, no ha terminado aún. Mire, mientras usted tenga la oportunidad de hacer lo bueno, hágalo. Su labor, dice la Biblia, va a tener resultados eternos en la obra del Señor. Ahora, vean el capítulo 15, versículo 58 del pasaje que acabamos de leer en Corintios. El término creciendo, y quiero que le haga un círculo, por favor. Esa palabra creciendo significa ser abundante o numeroso, ir más allá, producir o existir en grandes cantidades. Es precisamente lo que debemos estar firmes y constantes en la obra del Señor. Creciendo, dice Pablo. Hacer las cosas con excelencia, con esmero, con ganas, con entusiasmo. La obra del Señor consiste en dos cosas básicamente, si las quieren notar: evangelizar y edificar. Dos cosas principalmente. La obra del Señor aquí en la tierra, el motivo por el cual Cristo dejó a la iglesia, nuestra iglesia aquí en la tierra, es para evangelizar y edificar. Ambas cosas son marcas sobresalientes del ministerio de Jesús cuando Él estuvo en la tierra. La obra del Señor se refiere a la obra de predicar, de enseñar y de ser un ministro del evangelio de Jesucristo. La Biblia nos habla del ministerio de Jesús en la tierra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Él dice, Jesús mismo hablando, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Predicó el evangelio a los que no conocían. Instruyó a los que sí lo conocían. Así que a lo largo de su ministerio, Él alternaba la predicación de los perdidos a la enseñanza de los redimidos. Ese fue el ministerio de Jesús. Predicar a los perdidos, enseñarle a los redimidos. Y si esta es la manera en la que nosotros hacemos la obra del Señor, Pablo nos recuerda que nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. No le va a faltar, no es infructífero, no es inútil. Nuestro trabajo va a ser en la obra del Señor. Mire, cuando se crece en la obra del Señor, nuestra labor no carece de sentido, no es inútil, sino que siempre tendrá fruto y será la redención y el provecho para otros. Hudson Taylor decía que la obra del Señor, hecha a la manera del Señor, nunca carecerá del apoyo del Señor. Los cristianos, para los cristianos que hemos sido llamados a hacer la obra del Señor, debemos hacerla a la manera del Señor. Y el reconocer ese gran privilegio debiera producir en nosotros la emoción de saber que estamos sirviendo a Dios en la obra que Él dejó en la tierra. Estamos aquí como un grupo de personas que hemos sido llamados para hacer la obra del Señor. Pero hay otra palabra más que quiero subrayar en ese versículo. Pablo dice el trabajo. Háganle un círculo, por favor, también esa palabra. Cuando Pablo se refería de hacer la obra del Señor como un trabajo, él no significaba simplemente mantenerse ocupado, sino que esta palabra trabajo tiene un sentido de algo arduo. Literalmente significa esforzarse hasta reducir las fuerzas. En otros lugares se puede traducir como arduo, fatigar, cansar o una molestia. Es esforzarse hasta el máximo, dice Pablo. Si usted es parte de la iglesia y usted es parte de la obra del Señor, usted y yo tenemos que esforzarnos hasta el máximo. Mire, déjeme citar a un comentarista llamado G. Campbell Morgan, y él dice que Pablo tiene en mente la clase de trabajo que conlleva la sangre roja del sacrificio, la clase de trabajo que cansa y debilita a lo largo del camino. Es que en ocasiones, hermanos, puede haber mucho ruido, con mucha actividad, sin que de verdad se lleve a cabo un auténtico servicio en la obra del Señor. Mire, ¿sabe cómo resumimos esto? Mucho ruido y poca acción genuina.
Hacemos ruido, pero no estamos haciendo la obra del Señor. Mire, piensa en una construcción. Una construcción que usted va a levantar en su casa, cualquier proyecto, se hace conforme a los planos que se le han dado, conforme a las medidas que se le dieron, conforme a las normas que exige la ciudad. No sé si se ha dado cuenta, pero aquí en este país, especialmente si usted vive dentro del condado, usted paga para hacer cualquier remodelación en su casa. Mire, el año pasado tuvimos un problema con el techo y nos tocó remodelar el techo de nuestra casa. Hermana Carol me dice, deberías ir a la ciudad para ver si tienes que pagar un permiso. Yo pensé dentro de mí, ¿cómo voy a pagar un permiso si vamos a construir arriba, no abajo? Los permisos se pagan porque ellos llegan, inspeccionan si hay tuberías, si hay electricidad, si hay gas. Y usted no puede abrir hoyos cerca de una tubería de gas, cerca de una tubería de agua, o si hay electricidad en el suelo. Bueno, el asunto es que cuando yo llegué a la oficina y pregunté, mire, voy a arreglar el techo, ¿y tengo que pagar algún permiso? La señorita me dice, sí, tiene que pagar un permiso. La pregunta fue, ¿por qué? Si no voy a trabajar en el suelo, voy a trabajar en el techo. Todo necesita un permiso. Y ella me explicó, el inspector llega y ve si su construcción pasa las normas que la ciudad necesita. Las normas que la ciudad necesita. Bueno, antes de usar la construcción pasa por el inspector y él es el que da la aprobación. Bueno, la obra en la iglesia, hermanos, la obra del Señor, hay que hacerla de la forma en la que el Señor pide, para que sea de verdad su obra. Lo que hacemos debe ser un hecho según su plan y sus normas, tal y como lo revelan las Escrituras. Y esta es la manera en darle la gloria a Dios. William Barclay decía que no es el hombre el que glorifica el trabajo, sino el trabajo el que glorifica al hombre. Y escuche bien la última frase de esa cita de William Barclay. No hay dignidad como la dignidad de una gran tarea. La obra del Señor es una gran tarea que debe de hacerse a la manera del Señor. Hacerla de esta manera es poner el fundamento correcto. ¿Y cuál es el fundamento correcto? Bueno, 1 Corintios 3, 12 al 13 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, vea esto, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. La obra del Señor es una gran tarea. Y esta clase de servicio dedicado y espiritual, el Señor del que Pablo está hablando en este pasaje, lo que nos permite es ver una serie de principios implícitos en este pasaje que acabamos de leer, que forman la base para llevar a cabo la obra del Señor. Bueno, aquí surge una pregunta: ¿qué cosas necesitamos para llevar a cabo la obra del Señor, a la manera del Señor, en la forma como Él quiere? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, debemos tener una visión clara. Una visión clara. Nota el versículo 5 del pasaje que leímos. Iré a vosotros y cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Mire, la pregunta, hablando de la visión, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Otra pregunta que tenemos que hacernos hablando de la visión es: ¿cómo vamos a llegar allí? Mire, como iglesia tenemos una visión. Y le voy a hacer una pregunta: ¿conoce usted la visión de la iglesia? ¿Se sabe usted de memoria la visión de la iglesia? ¿Entiende qué significa la visión de la iglesia? Bueno, si usted puede ver en la pantalla, les vamos a ayudar para recordarles cuál es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia implica células. La visión de la iglesia implica discipulado. La visión de la iglesia implica líderes. Es la visión. Es la visión que como iglesia tenemos. La visión nos marca un rumbo. La visión nos da dirección. La visión nos ayuda a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero la visión también nos dice algo. La visión nos ayuda a entender cuándo llegamos a donde teníamos que llegar. En la obra del Señor, hermanos, se debe tener una visión para el futuro. Si estamos dedicados a la obra del Señor, entonces seremos motivados constantemente a ver las necesidades de otros.
porque esa es nuestra visión. Es la clase de miembro que tiene una perspectiva visionaria, que ve hacia el futuro. Pablo miraba hacia el futuro. Él nunca estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Siempre quería más, siempre quería mejor, todo con excelencia. ¿Se recuerda? Usted se da cuenta del apóstol Pablo, de cómo él miraba hacia el futuro y cómo él no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, porque le recuerdo que la mayoría de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, la mayoría fueron escritas por el apóstol Pablo. Él se enfocaba en lo que todavía no se había hecho, y esta era la razón por la que se planificaba con anticipación. Buscaba nuevos mundos para conquistar. La obra del Señor requiere una visión clara, y Pablo la tenía. Pablo era alguien así. Algunos consideran que Pablo escribió Primera de Corintios al final de sus 3 años de servicio en Éfeso, y Timoteo fue quien llevó la carta a los hermanos de Corinto. Timoteo fue el encargado de llevarla. Ya les había dicho en Primera de Corintios 4, 18 al 19, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, dice Pablo, y pronto, si el Señor me lo permite. Entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Él quería que la obra del Señor caminara hacia adelante. Y el que sirve en la obra del Señor, dice Pablo, planifica y piensa en estrategias. Mira hacia el futuro con un sentido de visión y expectación. Un escritor ha sugerido que Pablo estaba obsesionado con las regiones distantes. Si se da cuenta, sus viajes siempre fueron largos de donde él literalmente vivía. Regiones distantes. Y ese deseo más grande era el deseo más grande del apóstol Pablo, dice este escritor, era de montarse en un barco y llevar el evangelio a lo largo del mar. El doctor MacArthur dice que si usted va a tener una visión para el futuro, escuche bien esto, y si no estoy mal está en sus notas, si usted va a tener una visión para el futuro, necesita tener una estrategia en el presente con el fin de hacer que el futuro sea una realidad en cuanto que Dios le abra una puerta. Tenemos que estar trabajando para demostrar que somos útiles en el presente y de esta manera estar listos para el futuro. Mire, le voy a decir algo. Si nosotros como iglesia no estamos listos para el futuro, estamos fallando en nuestra labor en la obra del Señor. Debemos estar trabajando en el presente, pensando en el futuro. Déjeme darle un ejemplo de esto. Usted probablemente ha escuchado de Guillermo Carey, y este fue el gran pionero misionero de las misiones modernas. Él trabajaba como zapatero en su taller en Inglaterra, y mientras él trabajaba en su oficio, que era ser zapatero, él lloraba y oraba frente a un mapa del mundo que tenía en la mesa donde él trabajaba. Hacia la pared él tenía un mapa del mundo, y él oraba y lloraba todos los días. Después de años de estudiar y de pensar en ello, Dios lo envió a este hombre conocido a nivel mundial para trabajar en la India, un lugar donde nadie quería ir. Él abrió aquella nación para el evangelio, y no solamente eso, él preparó el camino para todos los misioneros que han ido después de él. Dios usó a un hombre con una visión para el futuro, que fue fiel al presente y demostró que era capaz de hacer lo que él esperaba. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Subraya esto, por favor, porque a su tiempo segaremos. Ahora vea la siguiente frase: si no desmayamos. Si no desmayamos. Aunque en ocasiones es desalentador hacer el bien, dice Pablo, y no recibir ninguna palabra de agradecimiento, los resultados vienen si no desmayamos. Si no desmayamos. Pablo nos anima a nosotros a seguir haciendo lo bueno y confiar a Dios el resultado del futuro. A su tiempo, dice él, vamos a cosechar si no desmayamos. El doctor Chuck Swindoll dice que nuestro desafío como iglesia en la obra del Señor es mantenernos relevantes con los tiempos, servir a nuestra generación,
pero sin alterar las verdades de la palabra de Dios. Él dice que los estilos y los métodos pueden cambiar. Recuérdese, tal vez la manera en la que nos reunimos como iglesia hoy no es la misma en la que se reunía la iglesia primitiva. Ellos no tenían televisiones, ellos no tenían micrófonos, ellos no tenían sillas cómodas. Los métodos, dice él, pueden cambiar, los estilos pueden cambiar, pero la palabra sigue siendo la misma. La verdad es eterna, nunca cambia. Debemos estar dispuestos, dice Swindoll, a abandonar lo familiar sin comprometer lo esencial. Para ministrar efectivamente la iglesia debe despertarse lo que cambia, y a lo que no, la iglesia que se queda sentada mirando mal al futuro, haciendo poco más que pulir las manzanas del ayer, se transforma en una iglesia que carece de relevancia y entusiasmo. Cuidado que usted y yo nos convirtamos así. Ahora, note en segundo lugar, Pablo nos da otra característica que debe de existir en nosotros si queremos hacer la obra del Señor. En segundo lugar, Pablo nos habla de un sentido de flexibilidad. Note la palabra flexibilidad. El versículo 6 dice: y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Note esto: si el Señor lo permite. Aunque debemos tener una visión y planificar con anticipación lo que vamos a hacer o hacia dónde vamos a ir, debemos ser flexibles y sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestros planes deben de estar sometidos al Señor. Y la razón de esto es porque el futuro no nos pertenece, hermanos. El futuro le pertenece a Él. Y déjeme decir algo más acerca del futuro. El futuro no siempre viene como usted y yo lo pensamos. Entonces debemos descansar en la voluntad de Dios para nosotros, que siempre es lo mejor y lo más completo. Mire, Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 15: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mire, hablando de esto, el comentarista Matthew Henry decía que siempre tenemos que depender de la voluntad de Dios. Nuestros tiempos no están en nuestras manos, sino a disposición de Dios. Todo lo que pensemos y todo lo que hagamos debe depender de su o con su sumisión de Dios. Si el Señor lo permite, dice el versículo 7. Pablo tenía planes maravillosos para el futuro, pero le daba el derecho a Dios de hacer su voluntad en su propia vida. Y si Dios quería cambiar esos planes, Pablo dice: Dios, estás en todo tu derecho. Aunque Pablo tenía un propósito en mente y un fuerte deseo de visitar Corinto después de pasar por Macedonia, dice el versículo 5, él continuó diciendo que podría ser que se quedara con ellos, incluso aún que pasara el invierno. Pero las palabras del versículo 7 que acabamos de leer expresan la preocupación de Pablo de que sus propios planes y pensamientos no se hicieran presuntuosos o inflexibles. No, Pablo dice: si el Señor quiere. Él no le estaba quitando el derecho a Dios de cambiar sus planes como él quisiera. Mire lo que dice Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, dice el proverbista, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Sabe qué significa eso? Es Dios quien nos dice a dónde debemos de ir. Usted y yo podemos planificar todo lo que queramos, pero al final es Dios, en nuestra flexibilidad como iglesia, quien dirige nuestros pasos. Podemos ir en esta vida planificando todo lo que queramos, pero debemos reconocer que Dios es quien al final cumple su propósito en nosotros. Y darle a Dios el derecho de hacerlo, eso se llama flexibilidad. Su voluntad por encima de la nuestra. Dejarnos guiar por su Espíritu para llegar a un mejor puesto. Nuestra iglesia, hermanos, debe de planificar, pero nuestra iglesia también debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, que puede dirigirnos por donde Él quiere y de la manera que lo desee. Nuestros planes, nuestros anhelos deben ser presentados delante de Dios para obtener su aprobación. Mira, el salmista oraba de la siguiente manera: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. No te es oculto. Mire,
¿Alguna vez usted ha tratado de mover el timón o el volante de un carro cuando el carro está estacionado y apagado? Eso no se puede, es imposible. Pero deje que el carro comience a caminar y el asunto se hace más fácil, más manejable. Es simplemente que el carro camine. Bueno, tratar de cumplir nuestros planes sin la aprobación de Dios es como tratar de mover ese timón mientras el carro está parado. Pero cuando Dios pone en marcha nuestros planes, entonces la tarea se vuelve más factible. Yo no sé si usted ha escuchado de este otro gran misionero a nivel mundial llamado David Livingstone. Y David Livingstone es el reconocido explorador y misionero al África. Así como William Carey hizo su obra en la India, David Livingstone la hizo en el África. Pero ¿sabía usted que David Livingstone, aunque es un hombre reconocido a nivel mundial, les dije, especialmente en el continente africano, él originalmente se había propuesto ir a la China, no al África? Y él se sintió desilusionado cuando sus planes de ir a China no surgieron como él lo esperaba. Hasta que él se dio cuenta de que la voluntad de Dios era que él fuera al África. Y Livingstone terminó haciendo en el África lo mismo que Carey hizo en la India. Abrió el África para los misioneros que venían después de él. Así es como Dios obra. La obra de Dios necesita nuestra flexibilidad. Ahora, nota en tercer lugar. En tercer lugar, hablando de la obra del Señor, Pablo nos dice que usted y yo como iglesia debemos tener un compromiso total de servicio. Un compromiso total de servicio. Pablo estaba comprometido con la obra. Mira el versículo 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mire, la obra del Señor no debe de hacerse superficialmente, hermanos, sino con un compromiso sincero y total en nuestra vida. Pablo estaba comprometido con predicar el evangelio y capacitar a los santos con el propósito de que ellos pudieran llegar a la madurez espiritual que Dios requería de cada cristiano. ¿Dónde estaba él? Dice la Biblia. Mira el versículo 8 y quiero que subraye esto. Pero estaré en Éfeso. Hágale un círculo, por favor. Pablo, en el momento que estaba escribiendo esta carta, estaba en Éfeso. ¿Y por qué Pablo no fue a Corinto inmediatamente? Porque él ve que Dios ha dado una oportunidad ahora en Éfeso de predicar el evangelio. Pablo sabiamente se apoyó no solo en sus propios deseos, recuérdense que él quería ir a Corinto, sino también en las puertas abiertas que Dios le estaba dando. Pablo conocía el secreto del servicio dirigido. Note lo que él escribió a los hermanos en Éfeso, hablándoles del compromiso total de servicio que cada miembro de la iglesia debe tener. Mira el versículo 12 de Efesios capítulo 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora ve el compromiso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Edificar, dice Pablo, y edificar y construir, perfeccionar la obra del ministerio. El Espíritu Santo nos ha dado a nosotros dones para edificar. Ahora usted y yo tenemos que ponerlos en práctica, usarlos como es debido, tener la madurez suficiente para ejercer esos dones para bendecir a otros. Si usted sabe cuáles son sus dones, usted tiene la responsabilidad como miembro de la iglesia de buscar una oportunidad de servirle y comprometerse en la obra del Señor. Ahora, si usted no sabe cuáles son sus dones, usted tiene la responsabilidad de orar a Dios y pedirle que le muestre cuáles son los dones que Él le ha dado. Y a medida que usted empiece a reconocer su campo de servicio especial, a medida que usted use sus dones para fortalecer y alentar a la iglesia, es la clase de compromiso que usted va a lograr delante de Dios. Pablo nos habla de un compromiso total
con la obra del Señor. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad. ¿Y cuál es esa? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la Biblia, si usted puede subrayar ciertas palabras en su bosquejo, si usted puede ir a su bosquejo, hágale un círculo por favor al ir, hágale un círculo al hacer discípulos, hágale un círculo a bautizándolos, hágale un círculo al enseñándoles. Son la responsabilidad que como iglesia usted y yo tenemos. Implica predicar, implica enseñar, implica sanar, implica nutrir, implica dar, administrar, edificar y todas esas tareas que son parte de la iglesia local. Mire, si usted y yo tuviéramos que cumplir este mandato solos, lo más probable es que nos rendiríamos antes de intentar hacerlo. Porque la tarea es imposible para una sola persona. Pero Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo, la iglesia. Algunos podemos cumplir con una tarea, otros con otra, y juntos podemos obedecerle mejor de lo que haríamos en forma individual. Trabajando juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos expresar la plenitud en él. Efesios 3:19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis, subraya esto por favor, llenos de la plenitud de Dios. La obra del Señor nos hace estar llenos de la plenitud de Dios. Si usted quiere que Dios lo use en el futuro, usted necesita dedicarse a servir con un compromiso total en el presente. En el presente. Mire, para las personas que deciden ir a su país, de vuelta a su país, a vivir en su país, siempre decimos esto: como usted servía aquí, es como usted va a servir allá. Si usted no hacía nada aquí y usted espera servir allá, déjeme decirle que la cosa no funciona así. Como usted sirve en el presente, es como usted va a servir en el futuro, donde quiera que esté. Donde quiera que esté. No estoy diciendo que va a tener las mismas responsabilidades, los mismos. No, los dones son los mismos que usted tiene aquí y los que va a usar allá. Pero como usted sirve en el presente, le decimos a cualquier hermano o hermana que decide de vuelta a su país, es como usted va a servir allá. Si usted no hace nada aquí, no espere hacer algo allá. Es nuestra labor el sentar las bases para los que vienen detrás de nosotros, porque así como usted y yo somos, así es como van a ser nuestros discípulos. Así es como van a ser nuestros hijos. Hemos sido llamados a realizar la obra del Señor, porque es nuestra responsabilidad. Mira lo que Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3, 7 al 8. Escribe al ángel, dice, de la iglesia en Filadelfia, y esto dice el santo, el verdadero, esto es Cristo. El que tiene la llave de David, esto es Cristo. El que abre y ninguno cierra, esto es Cristo. El que cierra y ninguno abre, esto es Cristo. Versículo 8. Yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y note esto, no has negado mi nombre. Este es un compromiso total para una iglesia que estaba sufriendo persecución. Pero este compromiso iba a enfrentar oposición, como todo lo que corresponde a la obra del Señor. Mire el versículo 9, ahí en su Biblia. Porque sé que se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Iba a haber oposición. El doctor MacArthur afirmó que si encuentra un lugar que no tiene problemas, entonces usted no es necesario allí. Si usted encuentra un lugar, decía él, donde no hay problemas, usted no es necesario ahí. Dios nos lleva, según su idea de pensamiento, el doctor MacArthur dice, Dios nos lleva a lugares donde somos necesarios. Pero la oposición es parte del paquete completo. Va a haber oposición, hermanos. Pablo dice, muchos son los adversarios. Y esta sería una buena razón para que Pablo no se quedara en Éfeso.
porque había muchos adversarios. Pero él continuó allí. Alguien dijo una vez: si usted no tiene oposición en el lugar donde está sirviendo, entonces es que está sirviendo en el lugar equivocado. Lo que Pablo estaba afirmando es que él tenía que quedarse en Éfeso porque había encontrado mucha oposición en Éfeso, para no dejar solo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Recuérdese, quiero darle un poquito de contexto cultural. Recuérdese que Éfeso era una ciudad difícil. Había mucha oposición allí. En esa ciudad se encontraba el templo más famoso de aquella época, el templo a Diana de los Efesios. Era el centro de la idolatría y el centro de la perversión sexual en aquella época. El centro de la idolatría. Este templo tenía prácticas sexuales, las cuales la gente iba y hacía para adorar a Diana de los Efesios. Y el problema era que los hermanos de la iglesia en Éfeso, esas prácticas y esas creencias de su religión o esta secta, las querían traer a la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo había establecido y en la cual Pablo enseñaba. Tal vez alguien pudo haber salido corriendo de allí, pero Pablo se quedó y predicó la palabra cada día. Escuche bien esto: por más de 2 años Pablo estuvo en Éfeso predicando el evangelio. Mire lo que dice Hechos, capítulo 19, versículo 8 al 10. Dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. Ahora, cabe mencionar que si usted checa este pasaje en su Biblia, arriba en su Biblia el encabezado dice el ministerio de Pablo en Éfeso. Dice el versículo 8: discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Cuando se refiere a el camino, se da cuenta, camino está con C mayúscula, refiriéndose al evangelio, refiriéndose al cristianismo. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un hombre llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Había mucha oposición, dice Pablo, pero es necesario que yo esté aquí. Eso es un compromiso total con el servicio. Déjeme darle otro nombre de los que ya hablé: William Carey, David Livingstone. Hay otro hombre en los anales de la historia llamado John Patton. Y este es un ejemplo claro de un compromiso total con la obra de Dios. Cuando se encontraba estudiando en el Instituto Bíblico, John Patton, Dios lo llamó para ir a las islas, a unas islas que aún estaban conociéndose, las Nuevas Hébridas en el sur del Pacífico, del Océano Pacífico. Estas estaban habitadas y llenas de caníbales. Usted sabe, estas personas que comen personas. Mire, muchos de nosotros hubiéramos dicho: mira, Dios, yo creo que te equivocaste de lugar. O yo creo que te equivocaste de misionero. Pues manda a otro, ¿verdad? Manda a aquel que no tiene futuro. A ese mándalo ahí. Pero no así él. John Patton no discutió con Dios, y desde el momento en que él y su esposa construyeron una pequeña cabaña en la playa de estas islas, el Señor milagrosamente comenzó a preservar sus vidas. Más tarde, cuando el jefe de la tribu, escuche bien, de los caníbales se convirtió, porque John Patton le presentó el evangelio, este jefe de la tribu de los caníbales se convirtió a Cristo. Los miembros de la tribu le preguntaban a Patton quiénes eran aquellos hombres que rodeaban su cabaña cada noche. Su testimonio es que los ángeles, los santos ángeles del Señor, dijo él en su testimonio, venían a mí a montar guardia para protegernos. Después de un tiempo, su esposa y su bebé ambos murieron en el parto. Él se vio forzado a dormir sobre las tumbas de su esposa y de su hijo para que los caníbales no fueran y los desenterraran y se los comieran. Él se vio forzado a dormir en las tumbas de sus seres queridos. Y a pesar de tanta oposición, él decidió quedarse. Mire, la frase "los adversarios son muchos", usted y yo todavía no la hemos enfrentado.
Usted y yo todavía no hemos enfrentado esa frase. Nuestros adversarios son muchos. Pero cuando le enfrentemos debemos recordar lo que Romanos 8:31 dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, en cuarto lugar, y esto es ya para terminar, hablando de la obra del Señor, Pablo nos dice que necesitamos una tercera cualidad. Y esa tercera cualidad tiene que ver con un espíritu de equipo. Un espíritu de equipo. Mira el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínele en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, otro nombre que aparece en esta carta, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Mire, Pablo hacía un fuerte énfasis en el trabajo en equipo. Pablo estaba convencido que la obra del Señor se lleva a cabo con trabajo en equipo. Nuestra iglesia debe caracterizarse por trabajar en equipo. Aquí en la iglesia no hay llaneros solitarios, o aquí no hay shows de una sola persona. Pablo nunca trató de brillar como una estrella solitaria. Nunca. En ninguna de sus cartas él se presenta como el más grande exponente de las Escrituras, aunque lo fue. Siempre motivó a otros para que estuvieran involucrados. Nunca usted ve a Pablo haciendo un viaje solo. Uno de sus más grandes, y ahorita vamos a ver sus compañeros, pero el más grande compañero que estuvo siempre con él fue un hombre llamado Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas. Fue alguien que lo acompañó, incluso hasta en su cárcel. Cuando vemos a Pablo llevar a cabo la obra del Señor, siempre lo vemos formando equipos. Déjenme darle un ejemplo. En Hechos 16 formó equipo con un hombre llamado Silas, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En Hechos 15 hizo equipo con un hombre llamado Bernabé. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos. ¿Se da cuenta la inclusión? Volvamos, tú y yo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. En Filemón capítulo 1 versículo 24 se nos mencionan 4 de los más grandes colaboradores del apóstol Pablo. Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos, como se conoce en la Biblia, que es el escritor del Evangelio de Marcos. Luego está otro hombre llamado Aristarco, Demas, que en algún momento lo abandona, y Lucas. Eran colaboradores, parte del equipo del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 16 versículo 1 y 2, por primera vez se menciona el nombre del muchacho al cual Pablo le llama mi hijo amado. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego, lo que se implica que su papá era alguien que no creía. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y con respecto a Timoteo, aquí en Corinto, Pablo les da una instrucción a los hermanos. En el versículo 10 dice: mira, Timoteo va a llegar, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo no tenía problema con los cristianos de Corintios, que no respetaban su autoridad como apóstol y como un ministro del Evangelio. Si ellos no respetaban a Pablo, tampoco iban a respetar a Timoteo. Así que Pablo le dice a los cristianos: mira, tengan cuidado de este muchacho. Pide a los cristianos de Corinto que respeten a Timoteo cuando él venga. Ve el versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Subraya esa frase, porque esa frase es una clara intuición a lo que dice 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aparentemente Timoteo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, sufrió tanto de falta de confianza como de falta de respeto. Era importante, dice Pablo, que el pueblo de Dios no tomara ventaja de él, lo tuviera en poco. Esto es lo que significa, hermanos,
respetarnos en equipo. Esto es lo que significa el trabajo en equipo. Alguien dijo que el que hace la obra del Señor a la manera del Señor se da cuenta de que él es solo parte del compañerismo y que su tarea es animar y edificar a otros. Subraya eso, por favor. Es animar y edificar a otros. Dios llama a unos para dirigir, Dios llama a otros para servir, y en ningún momento uno se convierte más que el otro. En ningún momento. Mire, cuando usted en la iglesia viene aquí a servir y usted ve que anda alguien caminando con una tacita de café en su mano, nada más dando vuelta por los salones, póngalo a hacer algo, hermano. Póngalo a hacer algo. Póngalo a hacer. Aquí no hay supervisores. Aquí hay servidores. Pablo dice animar y edificar a otros. Animar y edificar a otros. Llamados con el propósito de trabajar en la obra del Señor. Ahora, note que Pablo hace mención de otro integrante de su equipo de trabajo que por alguna razón él no fue con él. Y ese es el discípulo o un miembro de la iglesia llamado Apolos. Mira el versículo 12. Por alguna razón él no fue a visitar a los corintios, pero por alguna razón él iba a llegar cuando tuviera la oportunidad. Pero aunque fue el deseo de Pablo el que acompañara a Timoteo, Apolos acompañara a Timoteo a Corinto, este no tuvo la disposición de hacerlo. Note que Pablo no se sentó como un oficial comandante a decirle a Apolos qué es lo que él tenía que hacer. No. El versículo 12 se lo quiero leer otra vez. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. Por ahora, note la última frase, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo no era el jefe, Pablo era un miembro de un equipo. Ahora note que esto da, hermanos, una visión clara acerca de cómo los líderes de la iglesia primitiva se relacionaban entre sí. Apolos era un predicador, Pablo era un predicador. No era una relación jerárquica y Pablo no dictaba su voluntad sobre Apolos, sino hacía la invitación con respeto. Mucho le rogué que fuese con Timoteo. Nuestra iglesia, hermanos, y cada equipo de trabajo que se integra aquí debe caracterizarse por una palabra que quiero que anote ahí: respeto. Respeto. Cada grupo, cada equipo, cada ministerio debe de haber respeto. Miren lo que Pablo escribió hablando acerca de eso. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Lo contrario de cordura es locura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Es importante tener una buena autoestima, dice Pablo, pero algunos de nosotros tenemos un exceso de estima. Nos sobreestimamos más de lo que debiéramos. La clave de una evaluación honesta y fiel es conocer las bases de nuestra valía. Usted no es más valioso por lo que usted es o por lo que usted gana o por lo que usted sabe. Usted es valioso por su identidad en Cristo y nada más. Separados de Él, dice la Biblia, no somos competentes según las normas eternas. En Él usted y yo somos valiosos y capaces de un servicio digno. Y cuando queremos evaluarnos a las normas del mundo, entonces es que caemos en una sobreestima. Perdemos el verdadero valor ante los ojos de Dios. Déjeme darle un último pasaje que el apóstol Pablo habla de la estima, del valor y del respeto entre los equipos de trabajo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Filipenses 2:3-4, antes bien con humildad. Y aquí está la clave: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Mire, al pensar en el apóstol Pablo, podemos sin lugar a duda
decir que el apóstol Pablo era alguien que tenía la capacidad de ver a los demás para abajo. Pero él dice: no, la obra del Señor, hecha a la manera del Señor, con los equipos del Señor, es ver a otros hacia arriba, dice Pablo, superiores a él mismo. Esta es la clase de actitud, hermano. Esta es la clase de actitud que debe de haber entre nosotros. Somos parte de un equipo y debemos trabajar en unidad para llevar a cabo la obra del Señor. La obra del Señor. Ahora déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es su lugar en la obra del Señor? ¿Ya sabe usted cuál es su lugar? Bueno, Pablo nos ha dado principios prácticos que como iglesia debemos aplicar. Debemos evaluarnos y preguntarnos: ¿en cuál de estos principios yo estoy fallando? ¿En cuál de estos principios? La iglesia debe caracterizarse por cumplir la obra del Señor, a la manera del Señor. Y cuando hagamos eso, la iglesia no va a carecer del apoyo del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti como iglesia y poder aprender de tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nuestra iglesia debe caracterizarse por estas cosas: tener una visión clara, ser flexibles a la voz del Espíritu, estar comprometidos con el servicio, dedicarnos a hacer equipos de trabajo. Y cuando formamos esto, entonces estamos cumpliendo con la obra del Señor. Una obra que no deja a nadie afuera. Una obra que es para todos. Una obra que debe de hacerse de la manera en la que Dios quiere. Gracias, Señor, porque durante 22 años hemos estado haciendo la obra del Señor, a la manera del Señor. Permite que esto nunca cambie, mi Dios. Y permite, Padre, que si hay algo que debemos de reconocer en lo que estamos fallando, que podamos voltearnos a ti, buscar tu rostro en oración y poder entender qué cosas necesitamos hacer a la manera del Señor. Padre, gracias por cada hermano, cada miembro que ha cumplido su propósito, que ha puesto sus dones a disposición de la obra. Señor, gracias porque eres tú quien nos capacita, pero nos capacita con dones para perfeccionar y edificar a los santos para la obra del ministerio. Señor, nunca nos dejes ser presunciosos con respecto a nuestros dones, que en cierta manera nos pongamos a presumir lo que tú nos das. Nada de lo que tenemos ha venido de nosotros. Todo proviene de ti. Y cada don debe ser puesto delante de tus pies. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.